Está el tema de la violación de la niña en Santiago de Cuba, que provocó la ira de, de toda la comunidad de esos pueblos allí aledaños contra pues, un supuesto violador. Todo este desorden público, digamos, ¿no? La gente queriendo linchar a este supuesto violador, eh, trajo consigo que interviniera la policía, las avispas negras, para llevarse a esta persona, bastante golpeado, bastante mal herido, y allí se dieron tres o cuatro cosas. No fue solamente el hecho de que había un violador, querían linchar al violador y vino la autoridad e intervino. De estos videos, de esta manifestación de pueblo, se pueden sacar muchas conclusiones y hay muchas lecturas y muchas cosas que quedaron en evidencia. No es tan simple la historia. En primer lugar, estamos hablando de barrios que, como se puede ver en los videos, las personas se mueven en carretones, caminos que no están asfaltados, el fango, la imagen típica que tienen los campos de Cuba del subdesarrollo, esa imagen que se nota, que estas mismas personas que están allí, y eso es absolutamente seguro, tienen problemas del agua, del abastecimiento, del aseo personal, los salarios por el piso, todas las familias que están allí están divididas, tienen gente en el exterior, gente acá, y estamos hablando del mismo pueblo que está obstinado de la realidad en Cuba, que se da esta situación que no tiene un origen político, pero al mismo tiempo la manera en que las personas, sobre todo los jóvenes, enfrentan a la policía, les caen a piedra a la policía y empieza ese sentimiento de disfrutar, disfrutar el enfrentamiento con la autoridad, disfrutar esa adrenalina que genera estar en medio de esa manifestación, porque es una manifestación contra lo que sea. Creo que evidencia que hay una buena parte del pueblo de Cuba que no tiene miedo, incluso ni a los tiros, y también refleja el valor colectivo que se logra cuando el pueblo, la comunidad está junta contra algo que considera injusto, algo que considera ilegítimo. Y sale toda la familia, sale la abuela, sale el padre y todo el mundo a defender lo que considera justo. Yo creo que eso demostró la fuerza del pueblo, que no hay autoridad, no hay avispas negras, no hay bala que pueda con un pueblo que está decidido a algo, ¿no? Cualquiera que sea ese algo. Ahora, hay varias lecturas, como les decía, de este fenómeno. Yo me puse a pensar por un momento. Bueno, primero, voy a empezar por lo primero, el violador. Yo que lo digo abiertamente, no tengo problemas en eso. Me gustaría ser parte de la solución en Cuba, me gustaría contribuir a la reconstrucción de Cuba y a lo mejor dentro de 5 o 10 años tengo un voto como legislador o tengo una responsabilidad de alguna naturaleza, si el pueblo de Cuba así lo determina y si no, no hay ningún problema. La vida sigue normal. Pero de ser así, yo soy de los que creo que cuando una persona, un adulto, conscientemente, que no está mal de la cabeza, que no es un enfermo mental, abusa de un niño con el agravante de provocar estas lesiones graves que por las informaciones que han salido, este señor le provocó a esta niña de 8 años. Yo no sé si es mi amor de padre el que habla, pero dentro de mi racionalidad política, mi voto sería porque este señor hay que fusilarlo de inmediato. O sea, se lo digo sin que me quede nada por dentro. Yo entiendo que suena durísimo, suena... Para mí el adulto que viole, ultraje y ponga en peligro la vida de un menor es pena de muerte.
ese va a ser mi voto. A lo mejor eso no es lo que se aplica, porque otros van a votar por otra cosa, pero mi voto es ese. Aquí, en Cuba, en Centroamérica, esos curas que han abusado de infinitas niñas y niños, seas cura, seas comunista, seas opositor, es que nada de eso importa. Adulto que viole a un menor, que ponga en peligro su vida, porque además, aunque se salve esa niña, quedará con severos traumas, casi siempre mentales, complejos, millones de cosas. Todo el mundo sabe que fue la niña violada, que fue la niña tal. Es pena de muerte. Para los pocos casos en los que yo creo que siempre debe existir ese recurso en las sociedades, es para ese tipo de casos. Esa es mi opinión. Ahora, dicho esto, ahora como político, sí les digo algo. En casi todos los países hay ejemplos de personas que han estado ya prácticamente en el callejón de la muerte, incluso otros que han sido ejecutados o que han cumplido 20 años, 30 años de cárcel y después se ha comprobado que eran inocentes. Que en algunos casos se echaron la culpa para proteger a un hermano, a un hijo. Dijeron fui yo, o aparentaron ser, o simplemente las personas que lo acusaron en ese momento lo vieron salir del lugar y dijeron es ese, y entró allí por casualidad, o andaba con el que lo hizo, pero no fue el que lo hizo. Entonces, por todas estas razones, es que también lo pongo en la balanza y considero que no puede ningún pueblo, ninguna comunidad hacer justicia por su mano, porque se corre un grave peligro al no cumplirse el debido proceso de tal vez castigar a un inocente. Y déjenme decirle que eso pasa mucho, eso pasa a diario en Guatemala, Salvador, Honduras, sobre todo en Centroamérica y algunas partes de Sudamérica, en África, en Asia. Usted pone en YouTube y busca videos y hay comunidades que queman personas, que los mutilan, que les caen con un hacha y los hacen pedazos. Y una buena parte de esas veces, o alguna de esas personas, resulta que no eran culpables de lo que lo estaban acusando. Entonces, visto de esa forma, evidentemente, si yo fuera la autoridad competente en Cuba o en cualquier país, lo que corresponde es eso. Lo que corresponde es intervenir, porque lo que está claro, todavía el señor no ha estado frente a un tribunal, no se han expuesto las pruebas, no se conoce si es culpable o no, pero ya hay una multitud que se está cometiendo un acto de barbarie en ese momento, que vuelvo. Ahora me quito el chaleco de político y me pongo el de padre y yo no voy a esperar por las avispas negras. Con lo que tenga yo en la mano, y si no tengo nada en la mano, con los dientes, si me lo ponen a mí adelante, los huesos los traqueo como si me estuviera comiendo un pollo, como padre. Ahora, como persona que entiendo que la sociedad, para no vivir en la barbarie, como era en la época medieval, y vivir en una sociedad civilizada, el Estado debe ostentar el monopolio de la violencia, como explica Alex Kaiser, el joven intelectual chileno que fundamenta muy bien cuál es el papel del Estado y demás. Entonces, evidentemente, el camino correcto es que esa persona se presente frente a los tribunales y que ahí se decida cuál es su futuro. En esos tribunales yo creo que si se demuestra que es culpable de la violación de un niño, debiera aplicarse la pena máxima. Esa es mi opinión. ¿Ok? Ahora, ¿qué estamos viendo en este momento en Cuba? Que es otro de los análisis que se deriva de toda esta información. Estamos viendo que no vivimos en el paraíso. No vivimos en el país que describe el noticiero. No vivimos en el país más seguro del mundo. Vivimos en un país donde mueren personas todos los días por hechos violentos, por armas blancas, por armas de fuego. Estamos viendo un país donde tiene los índices de suicidio, uno de los índices de suicidio más altos del mundo. Tiene uno de los índices de accidentalidad
eh, con muertes más altos del mundo en comparación con su población, donde ocurren un gran número de violaciones, donde menores de edad están expuestos a muchos riesgos dentro de Cuba, donde también existe cierto grado de impunidad, personas que han cometido determinados delitos y por consideraciones políticas no se procede contra ellos, como el mismo hijo de un mayor de la policía que ha sido denunciado en las redes sociales también, gracias a las redes sociales que están al alcance cada vez más del pueblo. Nos enteramos de esa muchacha, esa joven que fue agredida con una botella y que fue mutilada, fue cortada por varias partes y ya se le quería pasar la mano al señor. Ahora ya se creó el escándalo y vamos a ver cómo sale la cosa. Pero lo importante es que el cubano está despertando a conocer el país donde hemos vivido, el país donde hemos crecido, y que en nuestra burbuja, con el Juventud Rebelde, con el Granma, con el noticiero pegado al lado, jamás nos imaginamos las cosas que sucedían en nuestro país 3 cuadras más adelante. Los derrumbes donde mueren personas, los abusos y excesos de la policía, donde le echan los perros a la gente para que lo muerda, donde los tiran por arriba a la cerca como si fueran sacos de papa, como lo hemos podido ver en los carnavales, los feminicidios, como bien menciona Fania Brito. Nos estamos dando cuenta que nuestra sociedad tiene los mismos defectos, los mismos problemas que cualquier otra sociedad en el mundo, más otros adicionales que no tienen nada que ver con otra sociedad y que no son nada normales, que tienen que ver con la dictadura, tienen que ver con el efecto de la represión, con el totalitarismo. Pero se está acabando aquella vanagloria de que tal cosa pasa, ninguno de ellos es cubano. Y que los niños de tal lado y ninguno de ellos es cubano. Y que los niños, sí, hay niños cubanos que han muerto de cólera, hay niños cubanos que han muerto de dengue, hay niños cubanos que han muerto de enfermedades que en otros países ya no existen. Hay niños cubanos en graves peligros de 20.000 cosas que tienen que ver con la familia, con la desnutrición, con la violencia juvenil, con las drogas. Por tanto, vivimos en un país tremendamente imperfecto y tenemos ya que dejar de estar mirando al resto del mundo como si fueran indios y nosotros fuéramos Finlandia. Nosotros somos Suecia. Nosotros somos los que tenemos todos los problemas resueltos. Y el resto del mundo está muy mal. Yo creo que estamos ganando conciencia los cubanos de que en nuestro país hay demasiado que arreglar, hay demasiado que reconstruir, hay demasiado que hacer para dedicar todos los noticieros y todos los periódicos a estar hablando de los problemas que tiene el mundo. Y esto es otro logro de ustedes, es otro logro de las redes sociales, que son las que están transformando Cuba y son las que están impulsando a los cubanos hoy. Ahora, este hecho le dejó muy claro a esos policías, a esos avispas negras, esos boinas negras, que con el pueblo no hay quien pueda. Y ese fue un barrio. Imagínate tú un municipio, una provincia. Ahora, por supuesto, esto le pone, allí nos apareció Díaz-Canel, ahí nos apareció el primer secretario del partido, como ellos dicen, enseguida las autoridades acudieron, no, allí no se apareció ninguno de ellos. En ese momento dejaron que esos jóvenes militares que tienen ese compromiso militar fueran allí a coger las pedradas, a coger los golpes. Ahora la pregunta es, esos militares, esos jóvenes, se enfrentarían al pueblo decididos a todo, inclusive a dispararle al pueblo, si esa manifestación hubiera sido por un cambio de sistema, si el pueblo sale a la calle con la misma determinación, exigiendo libertad, exigiendo democracia, exigiendo el fin de la dictadura, esas avispas negras, esos militares, estarían dispuestos a convertirse en asesinos, estarían dispuestos a matar a cubanos por defender la dictadura, por impedir la democracia, que es al mismo tiempo impedir que Cuba progrese, que Cuba se desarrolle, que Cuba salga del atraso comunista. ¿Lo harían los militares?
Yo tengo muchas dudas al respecto y creo que hay una sensación compartida, incluso no solo dentro del pueblo, sino dentro de los militares, que este descaro que se vive en Cuba hoy es insostenible. A pesar de la propaganda, a pesar del adoctrinamiento, yo creo que hay espacio todavía para ver la realidad y eso es lo que yo, la esperanza, ¿no? También que yo tengo porque estoy prácticamente seguro de que este tipo de manifestaciones, por diferentes motivos, lo vamos a ver cada vez con más frecuencia. Recuerden que muchas de las revoluciones que ocurrieron en varios países no se dieron en principio por una manifestación política. Hubo un detonante, una causa común que unió al pueblo y ahí se dio un enfrentamiento y la gente dijo, bueno, pues si llegamos hasta aquí, vamos para adelante para ya acabar con todos los problemas que tenemos o con una buena parte de los problemas. Después tendremos los problemas de reconstruir el país, de ponernos de acuerdo, de elegir un nuevo gobierno, de escuchar las voces que hay, de ver dónde está la calidad y poder votar por ella. ¿Está bien? Ese es un segundo escalón. Ahí estaremos más arriba. Pero en algún momento el pueblo se va a decidir a quitar del medio el obstáculo que nos impide vivir en Cuba, progresar en Cuba, tener familia en Cuba y vivir normalmente en Cuba y sin miedo.